Buenos días, seguimos aquí en Ojalá. Y hoy, bueno, el tema principal de la agenda dominicana, lógicamente, lo es la reforma constitucional que busca reinstaurar la reelección por un periodo más y ya. Es decir, el modelo norteamericano de que tanto se ha hablado. O el de Hipólito, profesor. O el de Hipólito, porque Hipólito quería ese mismo también. Y se lo volvieron para atrás después que él había hecho tanto esfuerzo. Pero la realidad Pero más que es la reelección, Ramón, perdona que te No. interrumpa, más que busca reinstaurar esto, es el nunca jamás. Sí. Porque es Sí, son en dos esencia el cosas. elemento nuevo de la reforma es ese. Es el nunca jamás. El nunca jamás. Es el nunca jamás, que es lo que va a permitir desentaponar en la democracia los liderazgos partidarios Claro. y los liderazgos nacionales. Y aunque se ha dicho que lo que se está buscando es la reelección del presidente Medina, eso es por un lado. La realidad es que lo que persigue la modificación de la Constitución es establecer la posibilidad de que un presidente, cualquiera que sea, pueda tener derecho a una segunda repostulación. Y como pensaba Jefferson, porque el artículo de ayer de Flavio Darío Espinal daba un poco de luz sobre estas cosas, los pensadores norteamericanos fueron los que primero lidiaron con esto, porque hay gente que cree que esto es nuevo. Esto no es nuevo, esto es más viejo que rascarse, como dice la gente. Hay que dejarlo así bien claro. ¿Por qué? Por lo que el propio Jefferson estableció, una cuestión del poder, de ponerle al ejercicio del poder unos límites. No importa porque, y recuerdo que hablaba este señor del merecimiento, dice, el poder no se merece, eso no es así, el poder es una cuestión de poder, no de merecimiento, independientemente de que un pueblo pueda decir, como es el caso de ahora, Danilo merece que se le dé una oportunidad de continuar por 4 años más las políticas públicas que él ha puesto en marcha. ¿Por qué él no, si todos los otros tuvieron las posibilidades? O sea, el pueblo puede pensar de esa manera porque el pueblo es muy lógico y muy analógico también, cosa muy explicable. Pero de lo que se trata no es de eso. De lo que se trata es, como tú decías, Guillermo, de permitir que los liderazgos políticos puedan tener la oportunidad de desarrollarse, de poner en práctica sus programas y sobre todo de permitir el remozamiento de esos liderazgos y de la política en un país cualquiera que sea. Ahora es el caso nuestro. ¿Por qué fueron los americanos los primeros que empezaron a discutir el tema de la reelección? Y fue Washington el primero que dijo, no, son 8 años, y tranquilo, porque querían perpetuarlo. Él lo sabía, que había un grupo que estaba promoviendo un tercer periodo de Washington, y él sabía que después le iban a proponer un cuarto, porque eso es así. Son grupos de interés que están medrando siempre alrededor de los líderes, en un sentido o en el otro, porque tampoco es que es malo que existan grupos de interés. No, lo hay y lo sabrá siempre. Quien tiene que tener las condiciones éticas, de liderazgo, de integridad, etcétera, etcétera, es el líder, que ha surgido fruto de una coyuntura tal, porque tampoco es que usted nace líder. Hay que tenerlo claro eso, usted no nace líder. Eso no es verdad, y que usted tiene carisma, que ese hombre nació con un carisma, o esa mujer, eso es mentira. El carisma, quien se lo aporta a usted, aparte de cualquier condición personal que usted pueda tener,
se lo aporta la institución a la que usted pertenece, a la que usted ayudó a construir y que lo construyó a usted. O sea, los hombres no son los que desatan, los seres humanos, hombres y mujeres, no son los que ellos solos ni que desatan los acontecimientos históricos. Bosch decía que los acontecimientos históricos son los que construyen a los seres humanos y a los líderes. Entonces vamos a estar claros en esto. Entonces, ¿por qué los americanos fueron de los primeros que estuvieron lidiando con este problema? Pero claro, porque ellos venían, ¿de dónde? Eran de los que venían de Inglaterra, de luchar precisamente contra un sistema monárquico que los gobernantes ahí no mueren, no acaban, no nada, no perimen nunca. Todavía ahí están las monarquías, hasta en España, porque Franco se sacó una antes de morir, para él perpetuarse ahí. O sea, venían de esa lucha, por eso Marx decía que el primer Estado moderno que conocía la humanidad era el Estado norteamericano, primer Estado moderno, por esa misma razón, porque venían de luchar contra esos liderazgos que se perpetuaban en Europa, herederos del feudalismo europeo, y que no habían podido terminarlos definitivamente, como lo hizo la Revolución Francesa, porque esa sí que acabó ese asunto, cortándole la cabeza a Luis XVI, fue, ¿verdad? Sí, esto se acaba aquí, dijeron los jacobinos y los franceses, o sea, ahí se acabó el asunto, pero él siguió en Inglaterra y siguió por allá. Y esta gente que venía de aquella tradición dice, no, aquí no se puede venir a inventar con esto. Nosotros tenemos que discutir la cuestión del poder, cómo es que el poder se va a mantener, pero se va a remozar y va a permitir que se construyan los liderazgos que necesitan los pueblos para permanecer no solo con toda su potencia creadora, es decir, para remozarse, para remozar la política, porque todo en la vida tiene que estar remozándose. O sea, esa es la razón por la que este es un tema que se discute desde entonces. Y desde estos primeros pensadores, estos primeros líderes políticos norteamericanos, dijeron, no, tenemos que ver cómo es la cosa. Y estuvieron en el sistema de 4 y 4 hasta que Roosevelt tuvo 4 periodos, uno de ellos de 2 años, con el problema de la Segunda Guerra Mundial, del gran crack, etcétera. Y dijeron, no, lo de Roosevelt, eso ya no puede ocurrir. Esto hay que dejarlo plasmado allí para que no vuelva. Y así fue, y así está hasta hoy, y es lo que ha permitido, como debe permitirlo en la República Dominicana, que no haya liderazgos mesiánicos, porque de Mesías estamos ya bien, hemos tenido bastante, estamos bien de Mesías. Ahora lo que necesitamos son líderes, pero líderes y hombres y mujeres que sean verdaderos líderes además, porque no es que yo soy un líder, qué bonito se oye la palabra, no. Usted será tanto más líder cuanto más usted contribuye al desarrollo de su pueblo, a la mejoría de las condiciones materiales de existencia de su pueblo. En ese mismo sentido usted será cada vez más líder, como lo está haciendo el presidente, que ayer estaba en la Ciénaga. Pero ¿a qué fue el presidente ayer a la Ciénaga? Porque le han dicho que ahí hay un problema grave, que ha colapsado una cañada, que infesta todo aquello, aunque esta gente vive en una infección permanente, desde luego, y no solamente en una infección ellos, sino infestando el propio río Sama que está por ahí. Entonces él fue a ver qué es lo que hay, se reunió con los líderes de la comunidad, con la iglesia, con con el otro, y vamos a ver qué es lo que habrá que hacer en la Ciénaga, pero no solo en la Ciénaga, y así por el estilo, es decir, usted será tanto más líder cuanto más se involucre en los verdaderos problemas de la gente. Sin miedo, vaya a reunirse con la gente, sin miedo a la gente, porque hay unos líderes que le tienen miedo a la gente, porque dicen, si voy a reunirme con la gente, lo que vas a pedirme trabajo, lo que vas a pedirme que les construya una casa,
Lo que ves a pedirme que le arregle la calle. Lo que van es a pedirme esto y lo otro. El bendito sobrecito. El sobrecito. Pero ¿y qué usted quiere si esa es la realidad nuestra? ¿Qué usted quiere? ¿Que la gente no le pida? Lo que usted tiene que hacer es darle en la medida que pueda darle el Estado. Es decir, no es darle, es satisfacerle sus necesidades, es decir, sus derechos, porque tiene derecho todo el mundo, todo ser humano tiene derecho a vivir como debe vivir la gente. Esa es la realidad. Podemos discutir todo. El líder será él. Pero ¿verdad? Pero dejemos a los líderes. El doctor será el líder. Vamos a dejar aquí Pero la reforma de hoy es importantísima, es lo que me parece a mí, ¿no? Y es el resultado de un proceso hermosísimo que nosotros debemos también analizar. Ya tendremos más tiempo. Adelante. Pero mira una profesor. cosa, profesor. Lo que se está planteando ahora, precisamente, es lo que debió haberse hecho antes. Ay, Porque en algún comentario anterior yo planteaba que esta situación, el modelo institucional, constitucional que se estableció en el 10 para la gestión presidencial, era el más perverso de todos, porque no resolvía en nada el problema que ha planteado siempre aquí la reelección presidencial, que uno es el primero de todos. ¿Puede un presidente y un gobierno buenos merecer un segundo mandato? validado por el pueblo, dicho sea de paso. En todos los casos No es que se siempre le hay entreguen. votación de la población para validar. El problema es que el modelo anterior le quitó a la población la posibilidad de que, teniendo un buen gobierno, le diera una segunda oportunidad. Claro. Y por tanto se resolvía ese problema que puede implicar eventualmente el surgimiento de una buena gestión presidencial. El otro detalle que tampoco y que trató de resolver es la continuidad perpetua de las reelecciones presidenciales, que era lo que teníamos aquí con Trujillo, con Balaguer. Pues tampoco lo resolvió efectivamente, sino a todo lo contrario, eternizaba los liderazgos. Porque uno sí y uno no, uno sí y uno no. Claro. Y preparo cuando me voy para volver cuanto antes. Ese es el sistema que se puso. Por eso decía que era el más perverso y es el más perverso de todos. Después de la continuidad perpetua de Balaguer, sin lugar a dudas. Ahora en este modelo hay un cierre definitivo a la continuidad indefinida de los presidentes, que es un vicio nacional, eso no hay duda en ese sentido, y que impide la emergencia de nuevos liderazgos. Por tanto, cuando se pone el nunca jamás, se está evitando y corrigiendo ese problema, pero simultáneamente se está facilitando la otra ala, que los buenos gobiernos deben tener un nuevo periodo para completar una auténtica agenda presidencial. Algunos de ellos veía en la prensa que señalaban a Washington, que había renunciado al tercer periodo, pero ya se había tirado 2. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y entonces lo ponen como un paradigma y no dicen que ya tenía 2 y que él dijo, no, el tercero ya es demasiado. Claro. ¿Entiendes? Él vio Entonces, que... ese es el modelo que él sugería indirectamente, pero no se asumió en el 10 tampoco. Bueno, pues el otro detalle que hay que resaltar en esto es lo del pacto político. Este pacto rompe, vamos a decir, hoy veía gente que quiere articular todo un conjunto de propaganda diciendo el pacto y la reforma, que todo es corrupción, cuando lo que se ha creado es una mayoría abrumadora, como hace mucho no se había hecho una reforma. No hay. Nadie duda de la popularidad del presidente y le han sumado a esa popularidad del presidente, mediante este pacto, otro de los partidos más importantes de la oposición. Claro. Por tanto, la mayoría Más que se acaba de crear todavía. le da una legitimidad mucho mayor a cualquier otra posible. ¿Cuál es el detalle que es lo que mencionaba anteriormente en el comentario? Que el PRM, que está siendo apuntalado por las encuestas y una facilitación mediática de ciertos grupos mediáticos, de repente estaba llevando a Miguel Vargas como que te quito a este, te quito el otro, y yo soy que estoy bien y tú te estás quedando un 5%, pero con 41 diputados.
Y todos dirán, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer con 5%? Pactar. Lógico. Lo que debió hacer el PRM en su momento, en vez de denostar a Miguel Vargas, era ir allá antes que ir a donde nadie, ir a donde Miguel, espérate, mira, vamos a crear un acuerdo que nos permita enfrentar esta situación. Ah, no, empezaron a sacar pechito y se convirtieron en que ellos eran los ganadores inevitables del año 2016. Y en eso entonces llegó el capitán. Pactaron y aquí tenemos los resultados. Y ahora se quiere decir que esa gran mayoría que se ha creado es hija de la corrupción. Usted fue que tiró el marinero al agua. Lo que se ha hecho es recoger este marinero y ponerlo aquí. Esto es un verdadero pacto político. El mismo que muchos opositores que hay ahora decían que en el 10 el acuerdo de la corbata fue un acuerdo político. Ahí este no. Con uno, el mismo actor No, de aquel amigo, entonces. claro que sí. Entonces, aquel era bueno, este no. Es decir, esas son las contradicciones con que los grupos políticos aquí viven para adelante, para atrás, y no dicen a la población las cosas como son. En la política es así y opera de esa manera. Si usted pierde la oportunidad de pactar y hacer alianzas, otros van a buscar esas alianzas con fines de imponerse en un sistema en el que, nos guste o no, hay que crear una mayoría. Y aquí acaba de crearse una tremenda mayoría que ha dejado como perico en la estaca al PRM. Eso es lo que está pasando. Y a mucha gente. Los otros los voy a dejar ahí porque me parece que ni en la estaca están. Bueno, Se apearon. Se apearon de la estaca. a mí me gustaría agregar un poco el punto de que la reforma constitucional del 10, proceso que arrojó ciertamente una constitución moderna, avanzada en todo el sentido de la palabra, que contempla derechos de última generación y que, bueno, responde a la época, si se quiere, al constitucionalismo contemporáneo, de actual. Ese proceso estuvo, entre comillas, validado, legitimado a partir de una consulta popular que duró meses, en donde todos los sectores y todos los ciudadanos que quisieron pudieron participar de la misma. Y siguiendo una metodología en la que son expertos nuestros amigos sociólogos y la gente de Agripino, se recogió el sentir supuestamente del gran espectro nacional. Y esa consulta no arrojaba el modelo que se va a dejar atrás ahora. No, el de la prohibición y la limitar a una fuerza política, a un liderazgo político que no se forja cada 4 años, porque entonces aquí quiero también agregar de usted el tema, estoy de acuerdo con la disquisición de Ramón, pero por igual entiendo que los liderazgos, aquellos que son importantes, fuertes, que los encarnan personas también en gran medida excepcionales, con cualidades aquilatadas en el tiempo, que van desde el valor personal hasta la intuición más aguda sobre la condición humana misma. Y por eso nuestros grandes líderes, los de la historia republicana y del mundo en general, no es cierto que usted fragua o inventa o fabrica un liderazgo nacional en 4 años. Eso es falso. También de esto se trata por igual, que el liderazgo no se adquiere más que porque la gente se lo otorga. El carisma, bien entendido, es una percepción que el otro tiene sobre uno, sobre el individuo.
ustedes creen que yo tengo o no tengo carisma. Eso no lo tiene usted, eso es algo que se le atribuye, se lo atribuyen los demás. Ahora, hay una serie de condiciones en el perfil del líder que lo hacen un individuo fuera del común, por así decirlo, estadístico, del común estadístico. Entonces, la reforma del 10 se basa en una consulta que es desestimada e impone en el régimen de que en 4 años que usted tiene que resolver el asunto. Pero yo puedo volver. Y se pacta alrededor un tema constitucional para no ser reformado ciertamente, para no andar manoseando a la señorita que estamos estrenando, presentando ante la sociedad dentro de 1 o 2 años. Se da ese proceso de que yo puedo volver y entonces a este yo lo saco de juego con 4 años, pero yo me voy a chupar 16. ¿Verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que la población sabe que lo que necesitamos y lo que hemos demandado, lo que la población misma ha demandado, es continuidad de políticas, continuidad de administraciones estatales, particularmente dotadas de condiciones éticas y morales, y de liderazgo, es decir, de lo que te reconoce la población a ti en tanto líder, en tanto dirigente, en tanto funcionario público. Y lo que se está haciendo ahora es enmendando un error que coyunturalmente se comete por intereses particulares, que en aquel tiempo involucraba a los liderazgos que estaban aquí. Va a pasar la reforma, se va a aprobar, es una cuestión mayoritaria, ya no hay forma de cuanto más se diga. La campaña sucia esta que se ha vertido, que pretende convertir a Danilo Medina en dictador del siglo XXI, vaya usted a ver, sí, porque hasta eso ha llegado la querida amiga Minú Tavares, usar el mismo lenguaje de quien abominó hace el mismo discurso de quien abominó hace algunos meses. De quien ella abominó. Sí, de quien ella abominó. Entonces, estamos ante una mayoría clara, como ha dicho el doctor, que es el resultado de una negociación entre políticos maduros. Creo que hay que decirlo aquí. Y a Miguel Vargas, finalmente, quizás se le termine conociendo como político y no tanto como empresario. Ha actuado con mayor agilidad, con mayor inteligencia, con mayor madurez como dirigente político que el resto del PRM y todos los ripios eso que le componen. Así, de eso se trata. Él, no solo Danilo, no solo el capitán, sino también Miguel, hay que reconocerlo. Seguro. Han dado muestras de ser políticos avesados y de ser políticos que manejan la coyuntura, que saben valorar la coyuntura y que tienen una gran potencialidad orgánica. Ahora, Ramón, mira, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, la masonería no era reeleccionista. Yo no sé hasta qué punto la masonería se fue reciclando en el tiempo. Yo no sé hasta qué punto la iglesia, que siempre no ha, y aprovecho la ocasión para dar el pésame por el fallecimiento del arzobispo Milton Ruiz. Sí. Y saber que una gran parte de la feligresía católica de la ciudad de Santo Domingo, por lo pronto, que le estimaba y le conocía, pues lamenta el fallecimiento de este arzobispo. Dicho esto, te digo, yo no sé hasta qué punto la iglesia también no ha sido reeleccionista en el tiempo. Y esto a propósito de que hay algunos curas que se desgarran también su vestidura y opinan sobre los pactos políticos. Esto es lo más gracioso del mundo. E incluso sobre la reelección, cuando la Iglesia Católica ha sido una muestra de que las instituciones, para que se preserven en el tiempo, perduren en el tiempo, tienen que tener un determinado nivel de ejercicio de los liderazgos internos
que tienen prolongados momentos. Hay papas que no han podido hacerlo más que por 24 horas, pero hay papas que han estado muchísimo tiempo más. Bueno, Décadas. y de eso se trata esa ¿no? institución en particular. Yo creo que la mayoría de los pensadores norteamericanos de esa época eran masones, Ramón. Eso, Sí lo eran. lo eran todos. Sí. Eran masones en realidad. Ujú. Y en ningún Pero caso eran muy supieron católicos. distinguir, pero supieron, fíjate que supieron distinguir entre la masonería y la política. Y la política. Sí. Y escribieron sobre política, pero ejercieron la masonería. Porque además la masonería tenía unas determinadas características, tradiciones que vienen de Europa. Y bueno, aquí, aunque en Europa probablemente no fuera lo revolucionaria que fue por estas tierras, aquí la masonería fue otra cosa. Fue en estos guardiana, países. Por ejemplo, fue independentista, fue independentista. Aquí. fundadora también del Yo Estado digo, Dominicano. Yo dije ahorita que el proceso que se ha llevado a cabo y que culmina hoy de reforma de la Constitución Dominicana es un proceso que ya se estudiará, ya habrá tiempo para hablar, para escribir, para analizarlo a profundidad. Pero creo que es uno de los procesos más formidables en términos de elección política, en términos de enseñanza política, de práctica política, que ha vivido la República Dominicana en sus últimos tiempos. Porque uno no solamente tiene que ver el ejercicio de la política desde el poder, desde el Estado, sino también desde los propios partidos y su propia práctica. En el caso del PLD, que estamos hablando de un liderazgo excepcional, como tú decías. Realmente el liderazgo del presidente Medina es un liderazgo excepcional que se demuestra en algo muy concreto, que lo han estado midiendo todos los estudios, todas las encuestas que han estado saliendo últimamente, todas, sin ninguna excepción, todas sin ninguna excepción, que es el hecho de que 3 años de ejercicio, que el presidente va a cumplir 3 años de gobierno, es un liderazgo validado por la gente en más de un 80%. La última medida de Penn, Schoenberg hablaba de más de un 90%, 91%, señores. Y más de una encuesta, más de uno de esos estudios ha dado eso precisamente, hasta un 90%. Usted hablando de que 9 de cada 10 personas aprueban, aunque no sean del PLD, aunque no hayan votado incluso por Danilo Medina, porque no votaron por él mucho, etcétera, aunque sean de otros partidos, 9 de cada 10 dominicanos y dominicanas dan su aprobación al ejercicio gubernamental del presidente Danilo Medina. Eso es una cuestión excepcional. Es excepcional. Pero el liderazgo ya colectivo del PLD, también en este caso, es, como tú decías de Miguel Vargas, que en la oposición es el único que ha dado pruebas de que ve más allá de sus narices y de que ve más allá de del propio momento. Hay que decirlo también del PLD. El PLD, esta es una reforma que empezó en el comité político del PLD, donde hay 35 dirigentes políticos. Y de esos 35 dirigentes políticos, abrumadoramente 23, si contamos al presidente Medina, que bien pudo haber votado, nada se lo impedía, pero éticamente él sabía que no debía hacerlo, pero hay 24 de 35 estaban de acuerdo con esa reforma de la Constitución, porque de lo que estamos hablando es de la reforma de la Constitución. 24 de 35, quedaban 11. De los 11 hubo 4 abstenciones, quedaban 7, de los 7 esos estaban
con las posiciones del expresidente Fernández. Es decir, ahí hubo una mayoría abrumadora. Y luego los 35. Abrumadora. Y luego ya los 35 Luego que los acordaron, claro, pactar y dijeron vamos a negociar esto así, vamos a buscarle el bajadero, ok, para que seamos 35, no 24. Vamos a hacer 35, que es lo que somos. Vámonos a unanimidad y bien, ok, resuelto el problema. Eso es una lección. Eso es una lección de política que usted tiene que entender que es una lección. Porque en vez de irnos a los silletazos, como se van otros, en vez de ir a hacer un escándalo y una cosa en la opinión pública, no, nos pusimos de acuerdo, esto es lo que va, punto, los 35 ya. Ya no son 24, ya son 35. Es decir, se hizo todo lo posible por buscar esa unanimidad y se consiguió. Entonces, fíjate, dentro del partido se logra una situación de unanimidad prácticamente, primero de una mayoría abrumadora, estamos hablando del 75%, no del 80%, estamos hablando del 80%, porque si usted calcula que solo 7 hicieron oposición, pues usted está hablando de que 7 es la quinta parte de 35. Mi matemática no anda tan mala, ¿verdad? Mi aritmética, por eso es aritmética. Hay como 3 que se quedaron en el puente. Hubo que se quedaron en el puente ahí, pero después, ¿verdad? Usted sabe de lo que estamos hablando, 75-80%. Que eso no se va a conseguir. Sí, señor, se consiguió, mire usted, 80%. Vamos, 75. Un elemento, Ramón, que hay que destacar de este proceso es justamente lo que mencionaba Guillermo de las políticas. No es la belleza hollywoodense del presidente lo que ha creado este apoyo social tan gigantesco. No es su pico de oro. No es su pico de oro. Entonces, ¿qué es? No es nada subjetivo, es No algo hay muy subjetividad. concreto, Es muy objetivo. eso que estamos viendo en las imágenes en la Ciénaga. Es el acople de las políticas públicas con las necesidades de la sociedad. Ahí, al conectar una presidencia con las necesidades sociales y además hecho en una actitud de humildad, de sencillez, la gente capta el mensaje, lo asume y le da consecuencias. La consecuencia es esta popularidad, basada en un ejercicio que está apuntalando las llagas sociales de este país. Eso es lo que no se puede en ningún momento perder de vista. El presidente lo que está haciendo es precisamente llegando allí donde más duele a este país. Y los que más están sufriendo, las desigualdades sociales. Al llegar allí, con sus apósitos, su cuidado, sus atenciones, la gente se siente agradecida. Y ve la diferencia. Y empieza a ver la diferencia de que puede en una parada de dulcería ir y abrazar al presidente y el presidente se parece a ellos. Entonces esa simbiosis es donde está el secreto de Danilo Medina. Es ahí que hay que apuntar. Cuando vemos las encuestas, lo que está es midiendo esos resultados de la satisfacción social. Por eso se ha creado esta mayoría, lógicamente favorecida por la ausencia de políticos que vieran en la coyuntura de que lo primero que tenían que hacer era ir corriendo a atender la arepa de Miguel Vargas, y no lo hicieron. Ahora están con los gritos de que no, eso es corrupción, porque a mí me tocaba era aliarme con, la novia era mía, ¿entiendes? Y sencillamente no ha sido así. Mira, yo insisto en el tema procedimental. Se aprueba en el comité político, 13 senadores van al Senado. 17 fueron. Pero se aprobaba con 13. Era con 9. Fueron 13 tenían que presentar. 9 tenían, sí. Por lo menos 9. Por lo menos 9 presentaban el proyecto. Y lo presentaron 13. Lo introdujeron 13. Y de entonces nada, el Senado discutió
y aprobó el Senado y envió ¿a dónde? Bueno, el Senado ya era unanimidad lo que se aprobó, ¿eh? Pero dime una cosa. Ya fue Ramón, unánime. en el Senado no se permitió discutir y hablar a todo el que quiso. Todo el que quiso habló, Porque se está hablando de indudablemente. dictadura. No, o los todo el que policías quiso estaban habló. afuera. Y cosas después, por el no estilo. solamente eso, después se envía esto en dos lecturas, señores, porque estamos hablando de doble Sí. lectura, ¿eh? A la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, en dos lecturas, esto obtiene no el 66%, al que muchos decían que eso era imposible llegar, aquello era, no podía, 66, pero señores, eso es muy grande. Pues mire, llegó a 80. Casi a 80. 183 votos. ¿Eh? Para que usted lo sepa. 183. Se pasó. Llegó y se pasó. Llegó y se pasó. Y en la Asamblea Revisora, pues ya, las dos lecturas en la Cámara de Diputados y entonces a reunir la Asamblea Revisora. Óyeme, es un proceso riguroso. Última constatación. Exacto, de lo que había ocurrido. Hay un consenso nacional alrededor de la repostulación del presidente de la República. Un consenso nacional que conduce en términos políticos a un gobierno de unidad nacional, de nueva mayoría. Claro. La noción de que la sociedad dominicana políticamente sigue dividida en dos polos, un gobernante y un opositor polarizado, eso es absolutamente inexistente. Lo que hay es un gran polo nacional que ha unificado al país alrededor de metas que se comparten entre gobierno y sociedad. Sí. Es un extraño momento de la historia dominicana y posiblemente del continente, en donde por eso los estudiosos nacionales e internacionales, algunos no creían esto de que un 80% de tal cosa de aprobación, que eso es propaganda, pues de Marchena y que comparte. Déjame decirte que la Asamblea que habían creado toda esta popularidad, sí, como una manipulación porque mediática. No se daban cuenta de lo que se fraguaba. Por eso el pacto PRD-PLD, Partido Reformista, sí, en sus distintas corrientes, Partido Reformista por igual, vino a ser como una especie de tabaná que te daban en el oído, y usted no sabía, y ¡cójale la placa! Porque les sorprendió, porque es que pretenden seguir ignorando que los grupos sociales de este país, expresados en los partidos políticos que he mencionado, lograron un consenso nacional alrededor de metas. Es que a Hipólito no se le puede ocurrir decir en su sano juicio, y vaya usted a saber si lo tiene, claro, que lo que Danilo Medina está haciendo es un disparate en el campo. Eso lo dice Abinader, que todavía no se recupera. Todavía no se recupera, pero Hipólito no. Hipólito sabe, porque esa es su base social originaria, que ese sector social dominicano está conforme y que quiere seguir siendo acompañado por el presidente de la República. Pero hay personas que entienden que ese consenso se consigue a través del soborno y no a través del cogobierno, del que usted, por ser minoría, no tiene que quedar fuera del bloque de gobierno, porque son los políticos, es la clase política, la llamada clase política, la que tiene que gobernar el país, pero no de un solo partido. ¿Por qué? Porque todos han coincidido en que vámonos con este hombre, aunque sea 4 años más. Y no es que después hablamos, no. Vámonos 4 años más porque estas políticas la necesitamos para despegar en algunos casos, o la necesitamos para mantener el vuelo alto, transatlántico, que nos permita generar riqueza, porque también de eso se trata, de que Danilo Medina y su conjunto de políticas y su poco carisma logró una química que en la centrífuga lo que ha generado es un círculo virtuoso de generación de riqueza. Es que ahí es donde está el tema.
Ahí es donde está el quid del tema, que a pesar de un bendito déficit fiscal, que a pesar de tener que ajustarse los pantalones, practicar la mayor austeridad, en apenas 3 años el hombre ha mantenido todos los principios macroeconómicos que garantizan la estabilidad económica, que garantizan la gobernabilidad, los ha mantenido bajo control, haciendo un ejercicio pulcro, ético y moral de la administración pública. Eso es excepcional. No, y hay un elemento que hay que destacar en términos de, por ejemplo, lo que es la economía de la educación, lo que está generando, que es parte de todas estas políticas sociales que se están llevando a cabo. El efecto redistributivo de los fondos públicos aplicados en estas políticas educativas, cuando nosotros miramos de que los uniformes, los zapatos, las mochilas, y creo que hasta algunos libros, era importado de China, por ejemplo, en los casos de los uniformes y hasta los pupitres de las escuelas, y que ahora se están produciendo en el país. Eso es una economía alrededor de la actividad educativa que antes se satisfacía trayendo de China los productos. Los empleados estaban en China y aquí la fábrica de zapatos, los fabricantes de muebles, los talleres fabricantes de uniformes y camisas y textiles, sentados todos y cerrados. Y nosotros con una política... En vías de extinción. De extinción. Nosotros llevando una política que satisface el interés extranjero en perjuicio del interés nacional. Aquí se traza una raya de pizarra y se dice, así no. Y entonces es cuando llegan estas políticas que están empleando cantidad de gente, señores. Los millones, por ejemplo, yo vi un zapatero que está diciendo, mire, esto era lo que venía aquí, un zapato de hule de China, y esto es lo que yo hago, producido en Tenería Bermúdez, en Acra, que están las tenerías produciendo, están los zapateros produciendo y empleándose en el país. Entonces, ese tipo de política... ¿Cuánta gente ha sido agregada a la Seguridad Social y al Seguro Nacional de Salud? Díganme ustedes. Los indicadores... Solo ahí medio millón el año pasado. Medio socialmente millón. El año Efectivamente. pasado medio millón. Pero ¿y los empleados? Estamos hablando casi. El año pasado casi... medio millón y en este año más de 250,000. Exacto. Pero la creación de empleos, que estamos llegando ya en 3 años. Sí. Yo creo que en 6 meses estamos en los 400 que el presidente En 6 planteó. meses probablemente alcanzamos. De manera que, podrán fíjense decir que ustedes. es lento, podrán decir que es lento, pero ¿Y que qué va querían? mal, no. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pensaban con Mira, los déficits y todo este historial de montaje del gobierno? Es decir, esto es lo que precisamente los que están denostando este proceso no quieren reconocer y quieren montar todo un tinglado de dictadura, de partido único, que ya lo hicieron en el periodo anterior. Venían con ese discursito porque yo creo que buena parte de estos pensadores son los que recibieron la tabaná en el oído. Y andan y están preguntando qué fue lo que si pasó. le cogieron la y andan buscando explicación de qué es lo que ha pasado. No lo entienden, definitivamente. Se nos agota el tiempo y nos vamos ya a la sección Ecomundo. Pero antes de que nos vayamos a Ecomundo, resalto que la votación en la Asamblea, en la comisión, en la reforma, ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional, fue 83%, 82.9%. Yo saqué la cuenta y eso me da 82.9%. Más de las 2/3 partes que requiere, ¿verdad? Pero 66 era en las 2/3 partes. Mucha gente creía que iba a dar brega a llegar al 66, se llegó al 82.9, 83%. Eso se aprueba ahorita. Entonces, yo estoy agregar 2 cosas nada más antes de irnos a Ecomundo. Número 1, que esta es quizás la reforma más democrática que se haya hecho aquí después de la Constitución del 63. Más participativa, más discutida, más llevada y traída. Y es una lástima que no haya tocado otros puntos de la Constitución, pero bueno, hay tiempo.
hay más días que longaniza, dicen los catalanes, y eso es verdad. Hay tiempo para mejorar, porque las constituciones todas son mejorables siempre, y eso es lo que se debe hacer, mejorarlas. Pero el proceso que ha sido formidable, que algunos decían que no había tiempo, sí, hubo tiempo y hasta sobra, como decía el presidente, sobra tiempo para hacer cuando se quieren hacer las cosas bien, además. Y tercero, que esto no es una improvisación de nada, que los planes de gobierno del presidente Medina están en la Estrategia Nacional de Desarrollo, para que usted lo sepa. Busque la Estrategia Nacional de Desarrollo que está prevista al 30, al 2030. Y en su programa de gobierno ofertado al electorado. Y búsquese ese programa de gobierno que él le propuso al electorado, teniendo como referente esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya él la veía desde el 2000. Búsquese los discursos y el programa de gobierno del 2000, para que usted vea que no ha habido improvisación. Y a partir de lo que la gente le dijo que quería. Que quería. Y que necesitaba. O sea que estamos hablando de procesos muy claros, sin improvisaciones y sobre todo altamente democráticos, porque la Constitución del 2010, por más que usted vea, no se llevó ese proceso. Se llevó a unos estamentos que son fácticos, porque están ahí, son estamentos que existen en la sociedad, uno en la parte de arriba, Consejo Económico Social, y a una consulta popular que finalmente terminó desestimando con respecto a este punto. Y no hubo este proceso que se ve ahora en este caso. Fue proclamada y punto, se dio como un hecho, sí, unánime, muy bien, etcétera, pero no hubo algo como esto que estamos viendo ahora. ¿Me entiendes? Entonces, estamos claros, lo que estamos viendo es un proceso realmente, políticamente, digo yo, aleccionador. Y aleccionador en muchísimos sentidos. Ya tendremos tiempo de analizar después que la Tabaná tenga la segunda parte. Sí. Así que quédese ahí porque nos vamos a Ecomundo. A Ecomundo, que está ahí el economista Lucas Vicen esperando.